Al haber abordado este púlpito, personalmente para su servidor es una gran bendición. Y es una gran bendición también presentarme ante ustedes, pueblo del Señor, quienes en esta tarde estamos congregados en este local. Quiero a partir de este momento retomar la serie que hemos venido escuchando. Hasta aquí no sé si ha quedado claro. Estaba pensando en la mañana y estaba observando el auditorio y veía que como que existía cierta duda, porque en el rostro se refleja. Y en este momento pues yo veo aquí este auditorio y pienso que estoy acaparando todos y a todas nuestras hermanas que también están con nosotros en esta tarde. Espero ser explicado. Ese es nuestro mayor interés, ser explicado. Y que ustedes, hermanos, sean verdaderos receptores de la palabra del Señor. ¿Saben por qué enfatizo esto? Porque muchas veces nosotros escuchamos mal y lo comentamos mal o lo predicamos mal y así sucesivamente. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos compete la gran responsabilidad de exponer con detalle la palabra del Señor, por supuesto con toda la bendición y la ayuda del Espíritu Santo. No cabe duda que a lo largo de mi discurso van a surgir o van a haber muchas interrogaciones. Y yo quiero comenzar en esta tarde con una de esas interrogaciones. Y espero que me comprenden. Al terminar de hacer la primera interrogación, voy a regresar más tarde. Y es esta primera interrogación, hermanos. Hermanos, ¿quiénes de ustedes en esta tarde quieren reconciliarse? Ahora, alguien dirá, este hermano, ¿por qué nos está diciendo que vamos a reconciliarnos si ya estamos reconciliados? Es una gran verdad. ¿Se recuerdan que nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Será cierto que en el tiempo actual, en esta dispensación que estamos viviendo, podemos pedir el Espíritu Santo? Podemos, pero no debemos. ¿Por qué no debemos? Porque ya lo tenemos. Nuestro cuerpo, según la Biblia, dice que es templo del Espíritu Santo. Me refiero a los verdaderos creyentes, estamos todos habitados por el Espíritu Santo. Habitados, pero no llenos. Porque la habitación del Espíritu Santo con la llenura es diferente. Entonces, si ya estamos reconciliados, no necesitamos ser reconciliados de nuevo. Quiero disertar entonces sobre el tema: ¿debo reconciliarme frecuentemente? ¿Qué dice usted? ¿Debo reconciliarme frecuentemente? Yo digo que no, hermanos, es una sola vez. Ya lo oímos en la mañana con tanto detalle, con tanto énfasis, y espero de que hayamos tomado y seguimos tomando debida nota a la palabra del Señor. Sí, que retengamos el consejo, como decía el hermano en la oración, para que después algún discurso que nosotros demos aquí no vaya a generar comentarios malos.
sino deseamos que genera comentarios buenos. Que vayamos a decir mañana, yo no había oído eso. Yo desconocía eso, pero ahora sí lo conozco. Ojalá que así sea. Entonces, el tema dice, ¿debo reconciliarme frecuentemente o seguidamente, vez tras vez? De nuevo, no, hermanos, un rotundo no, porque ya hemos sido reconciliados. Tome nota que le dije, dentro de unos minutos voy a regresar. Tome nota de esa palabra, que les dije, ¿quieren reconciliarse? No, porque ya somos reconciliados. Vamos a la primera cita, yo creo, hermanos, es interesante de que, bueno, en la primera entrega escuchamos algo de la definición de esa palabra reconciliación y sus derivados. ¿Quieren que los repito? ¿Quieren que repito la definición? Sí, hermanos, porque queremos quedar claros. No sé si el Señor nos va a permitir, tal vez en nuestra asamblea local el Señor nos permite dar un mensaje de estos. Y decía el hermano que dio su discurso en la mañana, de que por qué es que nosotros recurrimos muchas veces a los originales de la Biblia. Porque en dos grandes idiomas fue escrita la Biblia: el hebreo, el Antiguo Testamento; el griego, en el Nuevo Testamento. Y hay otros idiomas que encontramos en la Biblia, por ejemplo el arameo. Desde el capítulo 2 del libro de Daniel hasta el capítulo 7 es en arameo. Encontramos el idioma siriaco, el idioma latín, etc. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, requiere un estudio diligente, no solamente leerla, sino un estudio diligente, para que cuando nosotros vamos a exponer un mensaje en un auditorio como este, o más grande o más pequeño allá en su asamblea local, todos los hermanos entiendan de que se dejó el mensaje y que no nos quedamos titubeando, o que el discurso que aquel está dando nos está causando sueño. No, yo no quisiera eso, hermanos. Yo les estoy viendo desde aquí a todos y voy a ver quiénes está durmiendo. Y si alguno está durmiendo, quiere decir que no tiene importancia mi posición aquí. No deseo eso, hermanos. Con frecuencia se encuentra esta palabra reconciliación y sus derivados en la Biblia, en particular en el Nuevo Testamento. Y aún si lo comparamos en parte del Antiguo Testamento, la palabra reconciliación es una transcripción de la voz latina que es kayahé. Es la acción, escuche esto, de restituir relaciones quebradas, cambiar por completo. Es el cambio operado en la relación entre Dios y el hombre, basado en la satisfacción que Cristo presentó, o el sacrificio de Cristo por su muerte en la cruz del Calvario. Así, en pocas palabras, esto es lo que quiere decir la palabra reconciliación. Y hay muchísimas palabras en este sagrado libro, que su contenido es de 66 libros, que nosotros desconocemos. Y es interesante, como dije, un estudio diligente para que nosotros podamos entender la palabra del Señor.
Les invito a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 5, esto, si no me equivoco, lo escuchamos como 3 veces en la mañana. Y al estarlo repitiendo, yo creo que hasta lo podemos grabar de memoria, al estarlo repitiendo. Estaba escuchando de un predicador que dice que él, para que daba un mensaje, tenía que estudiarlo 40 veces. 40 veces un texto. Y nosotros, hermanos, decía el hermano en la mañana, que a veces hasta aquí estamos buscando el mensaje. No tiene ninguna bendición. Entonces, vamos a remarcar esto, como decía, que quiero retomar. Vamos al capítulo 5 de Romanos, versículos 10 al 11, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En estos 2 versículos aparece 3 veces la palabra reconciliación o sus derivados. Y esto surgió de parte de Dios por la situación, por el estado espiritual en que nosotros vivíamos. Estábamos en un tiempo pasado. ¿Y cuál era ese estado espiritual? Que éramos enemigos de Dios. En pensamientos, en hechos, en actitudes, en caminar, en nuestro estilo de conducta, éramos enemigos de Dios. No tuvimos ninguna mínima parte para que fuésemos reconciliados. Todo en lo absoluto le pertenece a nuestro Dios, todo en lo absoluto. Nosotros sin Él no podemos abrir nuestros labios, hermanos. Ninguno de nuestros miembros se puede mover de nuestro cuerpo físico sin nuestro Dios. Cuando éramos enemigos, Él, el Señor, buscó esa relación de Él con nosotros y nos reconcilió, dice en otras partes, consigo mismo. Entonces, la reconciliación se lleve a cabo una sola vez. Una sola vez por toda la eternidad. De nuevo, me refiero al verdadero creyente. Sí, al verdadero creyente. Tuve la oportunidad de conocer alguna vez de cierta organización bautizando 7 veces a un miembro, porque se decía de que cada vez que este individuo se bautizaba eran las veces que se convertía, y había necesidad de bautizarse porque el bautismo es el que nos lleva a la salvación. ¿Estará correcto? No. Efesios 1:13 dice que nosotros fuimos salvos desde el día que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. En este caso fuimos reconciliados con Dios. Entonces la reconciliación es para siempre. Y lo opera nada menos y nada más que solamente nuestro Dios, en vista de aquella situación en que nosotros estábamos viviendo en el tiempo pasado, antes de recibir al Señor como nuestro Salvador. Personalmente me quedo admirado, hermanos, cómo Dios, siendo un santo, viviendo en santidad, tuvo
ese amor incomparable de relacionarse con nosotros los pecadores y llevarnos ahora en un sitio de honor. De veras es un sitio de honor. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios 1:3 que Él nos sentó o nos bendijo en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estamos aquí, fíjense, estamos aquí en este mundo, pero nuestra posición espiritual ya es un hecho de que estamos en los lugares celestiales. Todo eso es el resultado de lo que es la reconciliación. Reconciliados por siempre. Ahora, esto no quiere decir de que no vamos a pecar jamás. Porque tampoco estamos autorizados para pecar, hermanos. No, pero sí vivimos en este cuerpo, en este mundo, en esta materia, propensos para ofenderle al Señor, para pecar. Cuando un verdadero creyente peca, ¿es necesario que se reconcilie? No, porque la reconciliación se efectuó una sola vez para siempre. Sin embargo, cuando este individuo, me refiero al creyente verdadero, peca delante de Dios, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestros corazones se contrista, y gracias al Señor, porque Él nos lleva o tiene un lineamiento en su palabra al cual nosotros debemos de recurrir, que es la confesión y el arrepentimiento. Interesante de veras cuando nuestro Dios hace esa obra en el corazón. Cuando aquel verdadero creyente, por alguna razón tal vez no justificada, por un acto involuntario, cayó en el pecado. Pero este verdadero creyente no se quede allí. Inmediatamente busca no la reconciliación, sino la confesión y el arrepentimiento de sus pecados. ¿Me explico? Ese silencio da a conocer de que como que todavía estamos en dudas. Pero decíamos que la misma palabra del Señor obra en nuestros corazones. Ahora, vamos a ver qué pasa. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, está esa porción que les indicaba. Capítulo 3, o capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice la palabra del Señor en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. El siguiente texto menciona qué son las cosas que puede contristar el Espíritu Santo. La amargura, el enojo, la maledicencia, etcétera. Son cosas que llevan muchas veces a contristar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también nos está constriñendo a buscar la confesión, a buscar el arrepentimiento, y nuestro Dios está tan propenso a recibirnos, hermanos, a cualquier momento. Porque la obra de intercesión de nuestro Señor Jesucristo allá en la presencia del Padre no termina. La Biblia dice que la obra de intercesión del Señor es para siempre. Cuando el creyente peca, no se extingue el amor de Dios. El amor de Dios no está sujeto a extinguirse por cualquier circunstancia que pudiera suceder en este mundo. Él sigue firme
y firme seguirá por toda la vasta eternidad. Pero lo que pasa es que cuando el creyente verdadero peca, el Espíritu Santo se contrista. Pero nuestro Dios, por decirlo así, está listo para recibirnos, y cuando nosotros llegamos allí a la confesión, por ejemplo, aquí leamos primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1. La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un resultado más de la reconciliación que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, o lo que hizo nuestro Dios en nosotros en ese preciso momento cuando Él nos reconcilió consigo mismo. Dice en la carta, por ejemplo, en la carta a los Efesios, sigue diciendo la palabra del Señor. Ya leímos allí, ¿verdad?, el libro de Romanos, el capítulo 5, pero en la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 14 al 17, leamos. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué resultado más hermoso? La paz con Dios. Y no solamente la paz con Dios, sino la participación de ser miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente peca? ¿Será que pierde la salvación? No pierde la salvación, porque no es cuestión de nosotros, hermanos. Es obra de Dios. Él nos salvó para siempre y por lo tanto Él no puede revocar en nosotros su plan divino. Él no puede revocar en nosotros su obra. Gracias, hermano. Su obra hecha allá en la cruz. Interesante de veras. Dice que de ambos pueblos hizo formó un solo cuerpo. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Ambos pueblos, judíos y gentiles, de los cuales desde el día de Pentecostés empezó a formarse la iglesia, y aún hasta hoy está ese plan de la construcción de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y será consumada hasta el día del arrebatamiento, cuando nuestro Dios levantará a su pueblo de este mundo. Muy bien. Vamos a ver en la Biblia cuál es lo que pierde el creyente cuando peca. Cuando se distancia del Señor. Veamos la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontramos a continuación en la palabra del Señor. Dice el versículo 15, el versículo 14 del capítulo 3. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Viendo bien estos versículos nos habla de la pérdida de la recompensa. Y cuando nosotros vamos a recibir ya oficialmente o en su totalidad la recompensa de lo que hemos hecho en esta tierra, va a ser en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo será comprobada esa obra que nosotros hemos hecho verdaderamente cuando estuvimos, como dice el apóstol Pablo, aquí en su segunda carta. Pasemos allí al capítulo 5. Versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está. Recuerde que es el tribunal de Cristo. No es el gran trono blanco, sino es el tribunal de Cristo. En el gran trono blanco no va a aparecer ningún verdadero creyente. En el tribunal de Cristo no va a aparecer ningún falso creyente. Solamente los verdaderos creyentes. Y ahí se definirá, allí vamos nosotros a conocer ya oficialmente y comprobar, según la Biblia, las obras que hicimos cuando estuvimos en esta tierra. Y creemos que todavía es oportunidad, ya que estamos todavía aquí en este mundo, es oportunidad de que hagamos buenas obras. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Hacemos las buenas obras porque ya somos salvos, y un día, quizá no muy tarde, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestros hechos. Así es que es interesante de veras que nosotros remarquemos esto en nuestros corazones, porque es un tema de total actualidad. Sí, es un tema de total actualidad lo que se está tratando. Entonces debemos de remarcarlo en nuestra mente y en nuestros corazones. Ahora sí llega el momento que les dije que iba a regresar, y ya regresé. Si en una concurrencia como esta, tal vez sabemos aquí ahorita aproximadamente unas 1000 personas, si en una concurrencia como esta hubiera una persona o un creyente que necesita confesar sus pecados y arrepentirse delante de Dios, ¿qué nos conviene hacer? ¿Será bíblico y que su servidor estoy aquí, yo estoy predicando el Evangelio, por ejemplo? Yo invito a alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo a que esta noche o esta tarde es su oportunidad de que usted reciba al Señor. Termino con que nadie se convirtió y digo, bueno, si nadie se convirtió, ¿no habrá alguien que se quiere reconciliar? ¿Y cómo va a haber alguien si el que se reconcilió es un hecho? Entonces no es bíblico invitar a alguien que se reconcilie porque ya se ha reconciliado. ¿Me entiende lo que les dije hace momentos? Por eso les decía, ¿quiénes de ustedes quieren reconciliarse? Y nadie me contestó. La invitación de reconciliación
Y eso lo vimos en la mañana y lo voy a remarcar de nuevo en esta tarde. Es un mensaje que nos ha sido encomendado a nosotros, y vaya si no lo hacemos bien. Y vaya si no lo hacemos bien. Se nos ha sido encomendado, según la Biblia, la palabra de la reconciliación. O sea, que todos y todas tenemos el privilegio de parte de Dios de transmitir ese mensaje de reconciliación. Y lo vamos a ver de nuevo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Pero qué tanto repetir, dirá alguien. Sería bueno que repitamos, como decía ese predicador, unas 40 veces, para que nos familiaricemos con lo que estamos viendo. ¿Han ustedes visto a hermanos predicadores que en el púlpito citan versículos bien detallados, los citan de memoria? Y esto es porque este hermano está familiarizado con la Biblia, ha estudiado. Es interesante de veras este llamado de atención también, para que nosotros sigamos estudiando la palabra del Señor. Segunda Corintios, capítulo 5, dice lo siguiente de nuevo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjense que dice consigo mismo. Esto indica que nosotros no tuvimos absolutamente nada de parte en nuestra reconciliación, sino fue el Señor en su gracia que nos reconcilió consigo mismo. Dice la palabra. Estamos en el versículo 18, ¿verdad? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que el Señor primero hizo la obra de reconciliación en nuestros corazones y nos dio ahora el mensaje, la misión de predicar al mundo incrédulo ese mensaje de reconciliación, o sea, de llegar a conocer al Señor. Ya lo hemos repetido por varias veces y es interesante de veras de que nosotros lo retengamos en nuestro corazón. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Luego dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación de nuevo. Tenemos esa responsabilidad, por decirlo así, de parte de nuestro Dios, de dar a los incrédulos ese mensaje de reconciliación para que lleguen al Señor y conocer la grandeza de nuestro Dios. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De nuevo lo que dice aquí, así que somos embajadores. Hermanos, ¿quién es un embajador? Un embajador es una persona, sea hombre o mujer, destacado en un país extranjero en representación de su país natal. ¿Me explico? Eso es un embajador. Y aquí nos dice la palabra del Señor que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿En dónde está nuestra patria? En el cielo. Nosotros representamos aquí en este mundo como embajadores a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que un embajador
destacado en un país, este embajador no interviene nada en la política partidista de su país en donde está destacado. Absolutamente nada. Ni en alguna guerra. ¿Se dieron ustedes cuenta que había un embajador de Guatemala en Ucrania? Ahora ya no está, porque allí hay guerra. Cuando en este mundo, hermanos, se agudice lo que es el pecado y empiecen a manifestarse, no de lleno, sino parcialmente, lo que es los juicios de Dios, el Señor nos sacará de aquí, porque no nos toca guerrear. Es cierto que en el tiempo actual tenemos una lucha de diferentes maneras, y esta lucha es contra el diablo, contra huestes espirituales de maldad, dice la Biblia en Efesios, en las regiones celestes. Tenemos una lucha, pero representamos también a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero añadir aquí, en esta lección, algo que también coincide al pensamiento. Hay un hecho de confesión de pecado, o un ejemplo de confesión de pecado en el Antiguo Testamento. Muchos ejemplos posiblemente, pero hay algunos que se destacan, como por ejemplo el caso de David. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero como humano pecó, pero como hijo de Dios se arrepintió y Dios le perdonó. Ahora, ¿será que David, después que cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, será que David siguió pecando? ¿Siguió cometiendo ese pecado? No se ve en la Biblia, no se ve. Definitivamente el Señor le perdonó. Vamos a ir un paso allí, hermanos, en el Salmo número 32. Es algo que nos lleva a nosotros a pensar de que sí, como decía, hay un camino de confesión y arrepentimiento que el Señor nos ha dejado en su santa y bendita palabra. El Salmo número 32, no puedo decir capítulo, porque los salmos no son capítulos, son números, porque está compuesto de 150 himnos, 150 salmos. Entonces no está correcto decir capítulo. Números sí, porque son himnos, pero que contienen mucha bendición de parte del Señor. Salmo número 32, entonces, dice el versículo 3, leamos primeramente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermoso texto, de veras. Hermoso este versículo. Yo creo que nosotros, hermanos, les decía hace momentos, que para comprender un versículo tenemos que consultar con alguna bibliografía. Y fíjense que en la Biblia Dios habla hoy, en vez de decir mientras callé, allí dice mientras retuve mi pecado. O sea que está más claro, pues. Mientras retuve mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y ya en esa versión Dios habla hoy, allí está más claro que esto afectó también a la salud de David. No solamente su vida espiritual. Mientras callé indica el tiempo en que David
mantuvo oculto ese pecado. Porque si usted, yo creo que mañana lo vamos a ampliar más esto, si el Señor permite. Porque si usted lee allí el segundo libro de Samuel en el capítulo 12, del versículo 11 al 12, estructuralmente están juntos esos dos versículos. Pero dentro de esos dos versículos hay un espacio, y aquí está el contexto. Mientras callé, habla del tiempo que David retuvo ese pecado. Y mientras David retuvo ese pecado, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado afecta, aquí vemos lo que afecta el pecado en la vida del verdadero creyente. El que no es verdadero creyente hace y deshace. No le pasa nada, porque no es hijo de Dios. Pero leamos el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Pasa a mencionar otra cosa. Por eso existe esa palabra Selah. Como que vamos a pasar a otro punto. Algo así. Por eso existe. ¿Así está en su Biblia? Esa palabra Selah, porque va a pasar a decir otro punto. En el versículo 3, versículo 4, está David describiendo él mismo la consecuencia de su pecado. Ahora, en el versículo 5, que vamos a leer, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, nuestro Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré. En la versión Dios habla hoy, dice, te declaré mi pecado sin reservas. O sea, de que aquel verdadero creyente, estoy insistiendo en esto, aquel verdadero creyente que cae en algún pecado, pero lo confiesa y se arrepienta, el Señor lo perdone, pero debe confesarlo sin reservas. Se cuenta de un hermano hace muchos años que vivía cerca de una carnicería, pero que él hacía un tiempo que había cometido el pecado de adulterio. Y en la mañana, cuando él vio que el carnicero destazó el toro, se fue corriendo y le dieron un vaso de sangre. Y el hermano se tomó el vaso de sangre. El siguiente día, domingo, fue con los hermanos ancianos y dijo, hermanos, yo quisiera que ustedes me quiten de la comunión, me disciplinen porque yo ya tomé sangre. Los hermanos le disciplinaron por haber tomado sangre, porque eso está escrito en la Biblia, que está prohibido. Le disciplinaron por haber tomado sangre, pero el pecado de adulterio quedó pendiente. ¿En cuántas vidas pasa así, hermanos? Pero yo creo que en un verdadero creyente eso no sucede. Entonces, el ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros que hemos creído, o cuando dirigimos ese mensaje, le dirigimos exclusivamente a los incrédulos. Y vuelvo a repetir lo que dije. Si hay algunos de ustedes que se quieren reconciliar, no, hermano Apolonio, porque yo ya lo hice. Y es cierto. Ya estamos reconciliados con Dios, ya tenemos paz con Él. Es interesante entonces dirigir exclusivamente el mensaje de la reconciliación únicamente a aquellos que no han conocido al Señor. Porque ellos sí necesitan, según la Biblia, reconciliarse con Dios y establecer esa paz verdadera con nuestro Dios. Espero haber sido comprendido. Espero de que ustedes hayan tomado de buena nota, como dije al principio, para que podamos tener comentarios buenos.
y tal vez ya sacar conclusiones de lo que hemos oído, ¿verdad? Porque a veces no podemos hablar en detalle aquí de todo, pero si usted lo oye, tome nota, ya después saca conclusiones. Y eso es muy interesante. Gracias al Señor por su palabra, a ustedes por su atención y que el Señor nos siga bendiciendo.